Bueno, esta ponencia también es poner a discusión, quizás también muy modestamente, nuevas, no son nuevas, sino también nociones desde los mismos actores y sujetos que nos ubican en otro tipo de movimientos sociales, pero que también tienen antecedentes previos en discusiones que también hemos tenido antes. Bueno, entonces, la primera parte es un breve recorrido sobre algunas de las aportaciones de diversos colegas sobre hacer antropología sobre el sur, en el sur y desde el sur. La segunda parte, brevemente también, una reflexión sobre las diversas formas en que los movimientos sociales o las luchas sociales han revestido ante las diversas violencias. Particularmente me interesa desde el sur, digamos, las experiencias de otros países. Bueno, en esta ponencia no reviso Brasil, pero por ejemplo sería un caso muy importante al respecto. Me interesa particularmente Colombia. Y 3, finalmente, como posibilidad del actuar social, poner a discusión las nociones de victimización, víctimas, que los mismos actores sociales enuncian para denunciar y continuar sus luchas, ¿no? Desde esa noción. Y quienes ponen en el centro la dimensión emocional y justamente en un recorrido por algunas pequeñas partes de la experiencia colombiana. En particular, obviamente también dejaríamos de estar en esta discusión del movimiento indígena y las organizaciones de víctimas indígenas como tales desplazadas, etcétera, en algunas regiones. Para Jimeno, una antropóloga muy conocida colombiana, existe una estrecha relación en Latinoamérica entre la producción teórica del antropólogo y el compromiso con las sociedades estudiadas. Por ello, los sectores estudiados no son entendidos necesariamente, como ya nos explicó también Xochitl Leiva, como mundos aislados lejanos, sino como copartícipes en la construcción de nación y algo así como democracia en estos países. Afirma que las tendencias críticas en Latinoamérica, inspiradas por similares metropolitanas, proponen reconceptualizar categorías básicas de la antropología y pretenden fundar o iniciar el pensamiento crítico contra una pretendida llanura de autocomplacencias. Subyace ahí la idea de que en los países periféricos o no se produce teoría, ¿no?, que es un poco la discusión que se ha venido dando estos días, en antropología o en otras cosas, o este es un trasplante de las tendencias teóricas creadas en los centros metropolitanos. Estas propuestas reproducen una muy tradicional postura frente a la generación de conocimiento en nuestros países, pues ignoran la historia de su producción y a sus propuestas se le consideran como irrelevantes. Según este enfoque, incluso la crítica nos llega de afuera y no hacemos más que adaptarla o extenderla. Así no solo se ignora la historia de la producción de conocimiento en Latinoamérica, sino que se subvalora el conocimiento como producción socialmente insertada y desde sujetos también posicionados claramente. Evidentemente, una de las fuentes de esta discusión también es la experiencia en la India. Por ejemplo, ahí la reelaboración que se ha producido sobre categorías importantes, la reconceptualización de categorías usuales en la antropología como las de tradición, comunidad, luchas culturales, etcétera, o sectarismo religioso. Por ejemplo, la lucha de los Sikhs por la memoria colectiva y por la constitución de una memoria militante en torno al martirio, a la vida heroica y el empleo de la violencia no es mero sectarismo religioso. Son formas también de reclamar un espacio político en el conjunto de la sociedad. La antropología realizada en países como la India, nos dice Das, al intentar comprender nuevos actores que entran en juego con los mismos escenarios sociales del antropólogo, al recuperar sus narrativas peculiares, replantea los discursos totalizadores, rehace categorías, recupera las variaciones de género, de clase, de historia, lugar, y no contenta con ser objeto de pensamiento, se reclama como instrumento de pensamiento. Entonces, los intelectuales latinoamericanos han participado activamente en la creación de categorías y enfoques generales, ¿no? Y aquí incluimos pues a todos los intelectuales de todos los grupos, y la acción social de una variedad de diferentes actores sociales. Los actores sociales emergentes no se restringen a reclamar existencia política, sino que al hacerlo buscan modificar las leyes nacionales, el contenido de la propia memoria histórica nacional, y hacen necesario replantear conceptos otra vez como la comunidad, etnia, identidad, etcétera. También empujan a redefinir y ampliar el contenido de la llamada democracia y de la diversidad o algo así en el Estado nacional. Por ello, la presencia o la irrupción como sujetos políticos de todos en el mismo espacio social del investigador colorea nuestra práctica. Jimeno denomina a este investigador como el investigador ciudadano para subrayar la estrecha relación que se establece
en los países latinoamericanos entre el ejercicio del investigador o de los antropólogos, sociólogos, politólogos y el ejercicio de la ciudadanía. Crotz lo ha subrayado muy bien para lo que él denomina antropologías del sur. Los otros, digamos, son al tiempo que conciudadanos, sujetos de conocimiento también. La cociudadanía impregna la antropología latinoamericana y la aproxima con la práctica política en una forma de nacioncentrismo, ¿no? Ahí hay una discusión muy importante que creo que va a ser referida el día de mañana con respecto a concepciones de Estado, de nación, también en esta discusión. Y en este sentido, la realización de lo que hacemos todavía los antropólogos o algunos es al mismo tiempo la realización de un tipo de ciudadanía en este sentido. Recuperando también alguna de las discusiones de unos textos también de Xochitl, ella recupera los antecedentes de los nuevos modelos de movimientos en viejas redes y demandas de ciudadanía étnica. Ella traza, ¿no?, toda la historia de estas demandas de ciudadanía cultural, ciudadanía étnica, y las mismas que fueron encabezadas muy al principio por viejas organizaciones y líderes indianistas, sobre todo a finales de los 80s, desde cuando los indígenas organizados construyen lo que ella llama y retoma una gramática moral centrada en la demanda de derechos sociales, económicos y políticos para el reclamo de formas alternativas de inclusión en la nación. Hoy nos parece, dice ella, totalmente normal esta gramática, pero sin lugar a dudas es producto de un proceso histórico de resistencias, diálogos y luchas por la ciudadanía étnica, por la ciudadanía cultural. Es un poco esta discusión que hemos tenido, no surge de la nada, ¿no? Hay toda una tradición previa muy importante en términos de discusión y de activismo. La emergencia entonces indígena de los años 90 tiene como cuestión fundamental el tema del reconocimiento. Esto implica también un nuevo discurso identitario, una cultura indígena reinventada, un discurso también producto de realidades globalizadas en las que los indígenas se mueven hoy y a las cuales respondió y en las cuales incubaron el EZL y las redes neozapatistas independientes. La autenticidad y la tradición también entran en esta discusión y justamente esta gramática tiene sus raíces en los sentimientos de ultraje e indignación provocados por la marginación y la discriminación social, étnica y económica. Esto es lo que da sostén a los reclamos por el reconocimiento. Y justamente estas narrativas, y me parece ahí donde yo voy a ligar un poco esta discusión sobre Colombia, precisamente que las narrativas están articuladas alrededor de un locus moral y ético, es decir, al autodefinirse como víctimas, nos llevan a la esfera de la exclusión y la degradación. Con ello, dichos líderes, no los líderes de indígenas, mexicanos, latinoamericanos y de otros grupos, nos depositan en el campo de lo emocional, en donde la exclusión, el desprecio y la degradación de las que son y se sienten víctimas violan la autoestima, el autorrespeto y la reafirmación. Entonces voy a dar brevemente un comentar sobre un acontecimiento, ¿no?, que nos reseñan los antropólogos colombianos acerca de la conmemoración justamente del aniversario de una masacre muy conocida en el 2001 de los paramilitares en el alto del río Naya, en el Valle del Cauca, ¿no?, en la entrada del Valle del Cauca. Es una pequeña comunidad de desplazados que sobrevivió a una masacre, una organización que estaba presente en el acto de conmemoración, donde estaría presente un delegado de la Comisión Nacional de Reparación y representantes de la OEA, autoridades locales, miembros del proceso también de comunidades negras, de organizaciones comunitarias que retornaron al Naya, de organizaciones de derechos humanos, del CRIC, intelectuales, periodistas regionales y hasta televisoras, ¿no? Entonces, esta conmemoración, que era la séptima después de los acontecimientos de violencia, se daría en torno al compromiso del gobierno en considerar este poblado como uno de los ejemplos de reparación económica y simbólica por la masacre. El cabildo indígena de Quitequihue y sus niños preparaban un sociodrama. Ya en la conmemoración, los Quitequihue abrirían el acto de manera sorprendente, con la entrada de los niños de la comunidad entre el público presente cantando el himno nacional en lengua nasa yugüe. Tomaron el escenario y a una sola voz gritaron: la gente vive, la gente siente, el Naya está presente, los familiares de las víctimas del Naya exigen justicia, verdad, reparación y la garantía de no repetición. Cerca de 1,000 espectadores sorprendidos se levantaron y escucharon en silencio el himno nacional entonado en las dos lenguas
lenguas español y nazayugüe. Vieron impresionados cómo los niños agitaban los bastones de mando que simbolizan la autoridad indígena de esa región. Los niños no salieron más a la escena, pero ahí permanecerían durante horas en el calor intenso de las planicies del norte caucano, cercados por banderas que pedían justicia, verdad y reparación para las víctimas del Naya, hasta que escenificaron el sociodrama. Fue así que el evento se desvió de su propósito inicial, un acto encabezado por la Comisión Gubernamental encargada de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y llegó a la toma de la palabra por las organizaciones indígenas y negras. La reparación por la vía gubernamental pasó a un segundo plano. Los delegados del gobierno nacional y local se vieron envueltos en una lógica escénica que colocó el clima emocional del evento en las víctimas de la masacre, involucrando a la audiencia alrededor de símbolos de fácil comprensión y enorme eficacia emocional, como el himno en 2 lenguas y la versión de los hechos por medio del sociodrama escenificado por los niños de Quitequihue. Entonces, ¿cómo consiguieron involucrar y entusiasmar a un público heterogéneo? En ese mismo sentido, Miriam Jimeno propone la importancia de la categoría como forma de afirmación de civilidad. A lo largo de los últimos años, dice ella, hemos presenciado en Colombia la afirmación de un lenguaje que narra experiencias personales de sufrimiento, de agresión en la forma de testimonio personal. Ese lenguaje eminentemente emocional crea lazos entre personas diversas en aquello que podemos llamar sociedad civil, alrededor del compartir la verdad al respecto de los hechos de violencia ocurridos recientemente, y ese lenguaje tiene efectos políticos, sin duda, en la medida en que construye una visión compartida de los acontecimientos de violencia de la última década y sirve de aliciente para una ética del reconocimiento y para acciones de protesta y de reparación, visto que es un mediador simbólico entre la experiencia subjetiva y la generalización social. La naturaleza emocional de dichas categorías torna posible probablemente tejer vínculos de identidad y reconocimiento entre aquellos que experimentan la violencia y el conjunto de la población civil. Esos vínculos son expresados públicamente bajo la forma de este tipo de significaciones, movilizaciones e imágenes compartidas. De ahí hay otras consideraciones críticas muy recientes también en Colombia que nos dan pista también para lidiar con este tipo de análisis, ¿no?, que ponen en centro la violencia, el dolor, el sufrimiento, etcétera. Hay que recordar también justamente que en los movimientos sociales, particularmente los que se han denominado en esa vieja discusión también arbitraria de nuevos y viejos movimientos sociales, energizan el sentido de victimización. Entonces hay que discutir también desde ahí. A partir de justamente de estas variables se pueden descubrir pistas para evitarlo y contribuir también a desarrollar una ética de las relaciones humanas como un bien deseable. Les decía yo, no estoy segura si es antropólogo, Salcedo, comenta de manera también muy personal cómo vivió él al entrevistar toda la gente que se desplazó de diferentes zonas hacia las ciudades de Colombia. Entonces dice, la palabra desplazado resonaba en todo lugar, desde los diálogos en el bus hasta las campañas del gobierno en televisión. A pesar de que el mensaje hacía un llamado al compromiso ciudadano, en un país que se había caracterizado por una indolencia relativa ante el exterminio de la izquierda organizada durante las décadas de los 80 y los 90, aún había amplios sectores de la población de clase media que avalaban las medidas militares del gobierno de Uribe y se empeñaban en negar que estaba ocurriendo una sangrienta disputa por territorios y que en consecuencia cientos de miles de personas llegaban a las ciudades como perseguidos políticos y víctimas. La opinión pública en el periodo 2002 y 2005, y en especial la prensa oficial, representaba los desplazamientos, las expulsiones, las torturas y la violencia como asuntos de personas ajenas, localizadas en la periferia del espacio local, en zonas lejanas del país, en la otra Colombia o en el revés de la nación. El gobierno de Uribe promovía la idea de que no había conflicto armado en Colombia, sino una amenaza terrorista que provenía de la insurgencia. Esto se alimentaba de las divisiones históricas de la sociedad colombiana y sus formas de exclusión más arraigadas. Esto permitía también poner en evidencia las formas de exclusión y discriminación históricas en la sociedad colombiana. Ciertos grupos eran catalogados por la clase dirigente como maliciosos, violentos, salvajes y sospechosos. Lo cierto es que el dolor, dice él, no había propiciado la integración de 2002 a 2005 entre quienes sufrían el conflicto y quienes no lo hacían. Y por otro lado, entender que la violencia no es una entidad localizada en algún lado de la mente, de la cultura de un pueblo. La violencia no es ajena tampoco a la existencia humana como tendemos a pensar. Tampoco es un mal que se puede exterminar y que aqueja a ciertas sociedades no civilizadas, ni una condición separada de la sociedad, ni de las dinámicas culturales que moldean nuestras vidas.
La violencia también es una dimensión de la vida de la que muchas veces no podemos escapar. Ahora, a menudo, dice Salcedo, tal vez por la crudeza de los conflictos de las poblaciones internamente desplazadas, han sido representadas por parte de la mayoría de las organizaciones, de las ONGs, los organismos humanitarios, como personas necesitadas y no como actores sociales con todo el derecho de estar indignados por lo que les sucedió. Son consideradas como desprovistas de voz y sometidas a una cadena de trámites para poder ser atendidas por un contingente de funcionarios burocráticos, representaciones de impotencia, de pérdida, ¿no?, que al final de cuentas aumentan y revictimizan y aumentan la indignación y el sufrimiento. Otra variante de esto son los enfoques psicosociales de la medicalización, ¿no?, que despolitizan los efectos de estos desplazamientos, yo llamaría expulsiones, ¿no?, y que define a los sentimientos de tristeza y depresión como condiciones permanentes, ¿no? Todo esto deshistorizando el papel que habían tenido todas las estructuras políticas, armadas, delincuenciales, etcétera, en las reconfiguraciones, ¿no?, de este campo. Finalmente, esta última parte me parece importante en términos de lo que está sucediendo en algunas partes de México, que ya suelen ser ya no algunas, sino muchas partes de México, y con fenómenos que tienden a ser invisibilizados también, ¿no? Lo tenemos claramente evidenciado en algunos trabajos sobre las triquis, ¿no?, desplazadas, en Chiapas, ¿no?, un proceso muy importante también, pero es un proceso más amplio de campesinos, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, etcétera, ¿no? O sea, pueden ustedes ir viendo los estados, Guerrero, obviamente. Me parece que estos puntos de reflexión desde el sur, para el sur, nos sirven mucho. Muchas gracias.